ritual del silencio. Siempre he sido un hombre de rutinas, no por elección, sino por supervivencia. Cuando el silencio de un apartamento vacío se convierte en tu única compañía, los horarios se transforman en un andamiaje al que aferrarte para no caer en el abismo. Mi rutina era impecable: despertar a las 7, café negro sin azúcar, traje gris, y un trayecto en metro de 23 minutos hasta la oficina. Pero el verdadero ancla de mi semana, el único momento en que permitía que mi coraza se agrietara, era la sesión de los martes con el doctor Alberto Moreno. Su consultorio olía a madera de cedro y a papel añejo. Una lámpara de pie, con una pantalla de tela beige, proyectaba un círculo de luz cálida sobre su rostro, dejando el resto de la habitación en una penumbra acogedora. Allí, durante 50 minutos exactos, yo era Daniel sin apellidos, Daniel sin máscaras. Le conté todo. El miedo visceral a la soledad que me despertaba a las 3 de la madrugada con el pecho oprimido y la sensación de estar cayendo al vacío. Le conté cómo contaba los segundos en el trabajo solo para volver a un hogar donde el eco de mis propios pasos me devolvía una realidad que no quería aceptar. Le describí mi horario milimétrico, esa coreografía diaria que había diseñado para engañar a mi cerebro y hacerle creer que tenía un propósito. El doctor Moreno asentía, giraba su pluma entre los dedos y, con una voz que parecía untada en miel, me guiaba hacia los rincones más oscuros de mi psique. Confiaba en él ciegamente. Era mi salvavidas en medio de un océano de angustia. Todo comenzó a torcerse un martes cualquiera. La sesión había sido especialmente intensa. Habíamos hablado de mi infancia, de la figura ausente de mi padre, y salí de la clínica con la sensación de haber sido desnudado emocionalmente. Caminaba por la acera, con las manos hundidas en los bolsillos del abrigo, cuando el teléfono vibró en mi muslo. El número era desconocido. Contesté por puro reflejo, esperando oír la voz de un mensajero o una encuesta molesta, pero no hubo voz. Solo un silencio denso, casi tangible, interrumpido por un crujido leve, como el de un sillón de cuero al recibir el peso de un cuerpo. Luego, el tono de colgar. En ese momento, lo atribuí a una interferencia. La línea telefónica en mi edificio a veces fallaba. Me encogí de hombros y seguí caminando, pero algo en mi estómago se había contraído, una pequeña señal de alarma que mi mente racional se encargó de silenciar. Al día siguiente, mientras esperaba el metro, el teléfono volvió a vibrar. La misma hora, las 6:14 de la tarde. Justo 24 horas después de la primera llamada, mi pulso se aceleró. Contesté y, de nuevo, el silencio. Esta vez, sin embargo, percibí algo distinto. No era una línea muerta, era un silencio habitado. Podía escuchar la respiración, apenas un susurro, contenida al otro lado. Alguien estaba allí, escuchando mi respiración a cambio. Le hablé. Pregunté quién era. Mi voz sonó extraña, temblorosa, rebotando contra el vacío de la comunicación. La respuesta fue el clic metálico de la desconexión. El tercer día, el miedo dejó de ser una corazonada y se convirtió en una certeza. Terminé mi sesión, pagué en recepción con la sonrisa falsa que le ofrezco al mundo, y bajé las escaleras. Llegué a la acera, miré mi reloj. Faltaban 30 segundos para las 6:14. Me quedé inmóvil, con el teléfono en la mano, mirando la pantalla como si fuera el ojo de un huracán. Cuando el segundero marcó la hora exacta, la pantalla se iluminó. El mismo número. Mi mano tembló, pero no contesté. Dejé que sonara hasta el final, sintiendo cada vibración como una descarga eléctrica que recorría mi brazo. Cuando cesó, el mundo a mi alrededor se sintió irreal. Los coches, las personas, las luces de la ciudad, todo era un decorado de cartón piedra. Alguien me estaba observando. Alguien conocía mis horarios mejor que yo mismo. Durante la sesión siguiente, abordé el tema con el doctor Moreno. Buscaba en su rostro la misma incredulidad que yo sentía. Quería que él, con su autoridad de científico de la conducta, me dijera que era producto de mi ansiedad, que mi mente estaba jugándome una mala pasada. Él inclinó la cabeza, frunció el ceño y tomó notas en su libreta con esa caligrafía inclinada que tanto admiraba. Me dijo que era probable que mi estado de vulnerabilidad post-sesión estuviera generando hipervigilancia, que mi inconsciente, al revolver emociones profundas, estaba creando fantasmas para llenar el vacío. Me recetó ejercicios de respiración y me pidió que ignorara el teléfono, que no alimentara esa paranoia. Sus palabras tenían sentido.
Era una explicación lógica, pero el problema de las explicaciones lógicas es que chocan de frente contra la realidad visceral. Esa noche, mientras yacía en la cama, el silencio del apartamento era insoportable. El teléfono descansaba sobre la mesilla de noche, negro, inerte, pero yo sabía que estaba cargado de electricidad. Cerré los ojos y, en la oscuridad de mis párpados, vi el número escrito con fuego. 614. La hora maldita. Algo dentro de mí se rompió. La confianza en mi terapeuta, la seguridad que me brindaban sus sesiones, comenzó a agrietarse. Ya no era un paciente buscando ayuda. Me había convertido en un detective de mi propia pesadilla, y estaba decidido a descubrir quién se escondía al otro lado del silencio. El espejo roto. La obsesión se apoderó de mi vida con la sutileza de un veneno que actúa por goteo. Las llamadas silenciosas se convirtieron en mi nuevo despertador, mi nuevo reloj biológico. Mi rendimiento en el trabajo comenzó a desplomarse. Pasaba las horas mirando la pantalla del ordenador, pero mi mente estaba en otra parte, reconstruyendo cada detalle de la clínica, cada persona que había visto en la recepción, cada sonido que había escuchado en el pasillo. Decidí que la pasividad no era una opción. Una noche, después de la tercera llamada de la semana, me senté en mi escritorio con una taza de café ya frío y encendí el ordenador portátil. Abrí el navegador y comencé una búsqueda inversa del número telefónico. Las páginas web de directorios devolvían resultados genéricos, operadores de telecomunicaciones, servidores de centralitas, nada concreto. Fue entonces cuando recordé un detalle que había pasado por alto. Los números de teléfono de la clínica estaban impresos en la tarjeta de cita que siempre guardaba en la cartera. La saqué con manos temblorosas y la coloqué junto a mi teléfono. Comparé los dígitos uno por uno. La centralita de la clínica compartía los 6 primeros números con el número que me llamaba. Eso significaba que ambas líneas pertenecían al mismo operador, a la misma centralita física. Sin embargo, los 4 últimos dígitos eran completamente distintos. No era una línea externa, era una extensión interna. Alguien, desde dentro del edificio de la clínica, estaba utilizando un teléfono de la red interna para contactarme. Un sudor frío recorrió mi espalda. La lógica dictaba que podía ser la recepcionista, Sara, tal vez llamando para confirmar citas o para algún aviso administrativo. Pero el silencio, la puntualidad exacta, la respiración contenida, eso no era un recordatorio, era un ritual. Era una coreografía pensada para mí. El martes siguiente, llegué a la clínica con una determinación que no sentía desde hacía años. Mi sesión transcurrió con normalidad aparente. Hablamos del miedo a la soledad, de mi infancia, de la sensación de ser un extraño en mi propia vida. El doctor Moreno estaba especialmente perspicaz ese día, hurgando en mis heridas con una precisión quirúrgica. Mientras hablaba, no podía evitar mirar el teléfono de su escritorio. Un aparato negro, antiguo, de los que tienen el cable en espiral. Estaba colocado estratégicamente a su derecha, al alcance de su mano. Me pregunté si, después de que yo saliera por esa puerta, sus dedos se moverían para marcar mi número. Terminó la sesión. Agradecí como siempre y salí al pasillo. Pero esta vez, en lugar de dirigirme hacia la salida principal, fingí un mareo. Le dije a Sara, la recepcionista, que necesitaba ir al baño y que me sentía mal. Ella me señaló el pasillo de los servicios con amabilidad. Caminé hacia allí, pero en lugar de entrar al baño, me detuve en un pequeño hueco junto a la máquina de agua, un lugar donde tenía una visual parcial de la recepción y del pasillo que llevaba a los consultorios. El reloj de pared marcaba las 6:13. Aguardé, conteniendo la respiración. La recepcionista Sara colgó el auricular de su teléfono y se puso a teclear en su ordenador. Todo parecía tranquilo. Entonces, mi teléfono vibró dentro de mi bolsillo. Lo sentí como una descarga. No lo saqué. Lo dejé sonar, con la vibración apagada, sintiendo cada pulsación contra mi muslo. Desde mi escondite, observé el teléfono de recepción. Estaba inmóvil, el auricular en su base. No era Sara. Mi mirada se elevó entonces hacia el final del pasillo. La puerta del consultorio del doctor Moreno estaba entreabierta. Una rendija de luz amarilla se filtraba al exterior, tiñendo el suelo de linóleo con un resplandor cálido. Y entonces, lo vi. No todo él, sino una parte. La sombra de su brazo, proyectada contra la pared del pasillo por la lámpara de su escritorio.
El brazo se movía lentamente, con una parsimonia casi teatral. Sostenía el auricular del teléfono contra su oído. Su perfil no era visible, pero la silueta era inconfundible. La postura, el ángulo del codo, la manera en que inclinaba la cabeza. El mundo se detuvo. El ruido de la calle, el zumbido de los fluorescentes, el tecleo de Sara, todo desapareció. Solo existía yo y esa sombra. Mi terapeuta, el hombre que había jurado ayudarme a sanar mis grietas, estaba al otro lado de la línea. Estaba escuchando mi silencio. Estaba alimentándose de mi angustia. La llamada cesó. La sombra bajó el brazo y colgó el auricular. El pasillo volvió a estar vacío, iluminado solo por la rendija de luz. Mi corazón latía con tanta fuerza que temía que el ruido del flujo sanguíneo delatara mi escondite. Salí del hueco, tambaleándome, y caminé hacia la salida. No miré atrás. Sabía que si lo hacía, me encontraría con la puerta cerrándose, con el doctor Moreno observándome desde el umbral con esa sonrisa de satisfacción profesional que tanto admiraba. Esa noche no pude dormir. Me senté en la oscuridad del salón, con el teléfono apagado sobre la mesa. Mi mente repasaba cada sesión, cada palabra que le había dicho. Le había dado el mapa de mi psique. Le había contado mis horarios, mis miedos, mis rutinas, mi miedo atávico a la soledad. Y él lo había usado todo, no para curarme, como yo creía, sino como un arquitecto que construye los muros de una cárcel invisible. Estaba utilizando mi miedo más profundo para atarme a él, para que yo necesitara su voz, su presencia, incluso fuera del consultorio. Las llamadas silenciosas no eran acoso, eran su manera de estar presente, de recordarme que existía, de hacer que mi cerebro asociara el final de cada sesión con su contacto. Me estaba domesticando como a un animal. Y lo peor de todo es que, durante un instante, mientras la llamada sonaba, una parte de mí se había sentido menos solo. El cazador casado. Al día siguiente, la sesión fue un duelo de ajedrez psicológico. Entré en el consultorio con la máscara bien puesta. Sonreí, dejé mi abrigo en el perchero y me senté en el sillón de cuero con la misma postura de siempre. El doctor Moreno me observaba desde detrás de sus gafas de metal, con esa mirada penetrante que antes me parecía protectora y que ahora reconocía como depredadora. Pareces tenso, Daniel, dijo, entrelazando los dedos sobre su escritorio. ¿Has seguido recibiendo esas llamadas? Asentí. Quería ver hasta dónde llegaba su juego. Le conté que el silencio ya no me asustaba tanto como al principio, que estaba empezando a acostumbrarme a él. Sus ojos se iluminaron con un destello apenas perceptible, una chispa de satisfacción, como un artista que contempla su obra terminada. Me preguntó cómo me hacía sentir esa costumbre, y le respondí la verdad, aunque él no sabía que era una verdad trampa. Le dije que, a pesar del miedo, una parte de mí esperaba esa llamada, que el timbre del teléfono era como un latido que me recordaba que alguien, aunque fuera un desconocido, estaba pendiente de mí. Asintió lentamente, tomó notas, y su pluma se deslizó por el papel con una urgencia que no había mostrado antes. Al terminar la sesión, me despedí con un apretón de manos más firme de lo habitual. Bajé las escaleras y llegué a la acera. El reloj marcaba las 6:13, 45 segundos para la llamada, pero esta vez, no esperé a que vibrara. Tomé la iniciativa. Saqué el teléfono, marqué el número de la extensión interna que ya había memorizado, y lo puse en espera. Al otro lado, sonó. 1, 2, 3 veces. Mi corazón se aceleraba, pero esta vez la adrenalina no era miedo, era poder. En el cuarto tono, la llamada se conectó, pero esta vez no hubo silencio. Su voz, calmada, profunda y conocida, atravesó el auricular como un cuchillo envuelto en terciopelo. Tranquilo, Daniel, no cuelgues. Mi respiración se detuvo. No estaba llamando desde su teléfono fijo, lo había hecho desde su móvil personal, un número que no me había dado nunca. Tenía mi número en su agenda privada. Había estado esperando que yo diera el paso. Sabía que lo descubrirías, continuó, y en su tono no había arrepentimiento ni vergüenza. Había una especie de orgullo paternal. Eres más inteligente de lo que aparentas. Por eso te elegí. ¿Elegirme para qué? Logré articular, con la voz quebrada pero firme. Para salvarte, Daniel. Me contaste que tu mayor miedo era la soledad, que te sentías invisible, que el mundo seguía su curso sin ti. ¿Qué mejor manera de curar eso que demostrándote que siempre hay alguien pensando en ti?
Yo he estado ahí todos los días, a la misma hora, para que sepas que no estás solo. Esa llamada es mi forma de estar presente en tu vida fuera de este cuarto. Es mi extensión de la terapia. Yo he creado un vínculo que trasciende el consultorio. Sus palabras eran un laberinto de lógica retorcida. Él había distorsionado los principios de la terapia, los había retorcido para justificar su propia necesidad de control. No quería curarme, quería ser indispensable para mí. Quería que mi mundo emocional dependiera exclusivamente de su existencia. Me estaba convirtiendo en su marioneta y encima tenía el descaro de llamarlo curación. Un silencio incómodo se instaló entre nosotros. Podía escuchar su respiración, igual que yo había escuchado la suya durante días. La mesa se había volteado. Doctor, dije, y mi voz recuperó una seguridad que no sentía desde antes de empezar el tratamiento. Usted ha grabado todas las sesiones, ¿verdad? Es su protocolo. Tiene grabaciones mías confesando mis miedos, mis rutinas, pero también tiene grabaciones suyas. ¿Qué quieres decir?, preguntó, y por primera vez, noté un leve temblor en su voz. He estado grabando cada sesión desde la semana pasada. Mentí. No era cierto, pero necesitaba ver su reacción. La confidencialidad médico-paciente se rompe cuando el médico se convierte en el agresor. Usted ha estado hostigándome, manipulando mis emociones, usando información confidencial para fines personales. Eso no es terapia, doctor. Es abuso psicológico. Y tengo las pruebas. El silencio al otro lado de la línea fue, por fin, un silencio genuino. No era un silencio habitado, era un silencio derrotado, un vacío de poder. Escuché cómo se aclaraba la garganta, cómo intentaba recuperar la compostura. Daniel, eres un hombre confundido. Estás proyectando tus miedos en mí. Necesitas ayuda. Yo puedo ayudarte, pero solo si confías en mí. Ya no confío en usted, doctor. Respondí, y mi voz era un filo de acero. La única persona en quien confío ahora soy yo. Y he tomado una decisión. Mañana a primera hora, llevaré todas las pruebas a la Junta de Ética Médica. Pero antes de eso, quiero que sepa una cosa. El miedo que me contó, ese miedo a la soledad que tanto le fascinaba, era real. Pero ahora, el miedo más grande que tengo es terminar como usted. Un hombre tan vacío que necesita robarle el alma a sus pacientes para sentirse vivo. Colgué la llamada antes de que pudiera replicar. Me quedé en la acera, con el teléfono en la mano, sintiendo el frío de la noche calar mis huesos. El mundo seguía girando a mi alrededor, los coches pasaban, la gente caminaba, pero yo estaba en otra dimensión. La jaula que él había construido se había desmoronado, pero al hacerlo, había dejado al descubierto un abismo más profundo, la certeza de que la soledad no es la ausencia de personas, sino la ausencia de autenticidad. Al llegar a mi apartamento, abrí la puerta y me senté en el suelo, apoyando la espalda contra la pared. El apartamento seguía vacío, seguía en silencio, pero ese silencio ya no me pesaba. Era mi silencio, mi espacio. Ya no esperaba el timbre del teléfono. Ya no necesitaba que nadie me llamara para confirmar que existía. A la mañana siguiente, redacté el informe. No incluí las grabaciones porque no existían, pero incluí el registro de llamadas, el análisis de la extensión interna y un testimonio detallado de cada sesión, con fechas y horas. Lo envié al colegio de psicólogos y a la administración de la clínica. No sé qué pasó con el doctor Moreno, nunca volví a saber de él, pero sé que, en algún lugar, en la penumbra de su consultorio vacío, sigue mirando el teléfono, esperando que suene, esperando escuchar una respiración al otro lado que le demuestre que todavía tiene poder sobre alguien. Pero ese alguien ya no soy yo. Ahora, cuando camino por la calle a las 6:14, mi teléfono permanece apagado. Lo enciendo solo cuando necesito hacer una llamada, nunca para recibirla, porque aprendí que la peor soledad no es la que se padece en un apartamento vacío, sino la que se busca desesperadamente llenar con la presencia de quien no te ve, sino que te observa. Y yo, Daniel, el paciente que entró con miedo y salió con la verdad, ya no soy ese hombre. Soy el hombre que decidió que el silencio no es una amenaza, es una respuesta, y a veces, la respuesta más poderosa es no contestar.